Hola mi gente, Dios te bendiga grandemente. Sabes, es un gusto, es un placer poder transmitirte una vez más un mensaje de parte del corazón de Dios. Sabes, estamos viendo un tema súper interesante acerca de Apocalipsis y sobre todo hablando del final de los tiempos. Así que no te lo puedes perder, traigo un mensaje de parte del corazón de Dios para tu vida y sé que vas a aprender grandes cosas. Mi nombre es Josué Luciano, así que quédate para aprender algo más. Mi gente, seguimos dándole continuidad a esta serie, hablando del final de los tiempos y en específico acerca de Apocalipsis. Es importante que dentro de nuestra serie hagamos una parada muy breve y hablamos acerca del origen de muchas de las cosas de las cuales aún seguimos siendo afectados, como por ejemplo Lucifer. ¿Qué propósito tenía Lucifer? ¿Cuál era su función? ¿Y cuál es su función actual? ¿Cómo fue que cayó? ¿Cómo fue que el mal ingresó a la tierra? ¿Cómo fue que el mal se posesionó de esta creación? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que hizo? Todo eso lo fuimos viendo el capítulo anterior. Quiero retomar un poquito acerca de este ser y poder hablarte de dos creaciones más que también, al igual que Lucifer, se rebelaron y sufrieron las consecuencias de esa rebelión. Para poder entender un poquito acerca de estas dos creaciones, necesitamos concluir con el tema de Lucifer, que vas a encontrarlo en nuestro libro Apocalipsis, la revelación. De hecho, yo solamente te estoy dando lo más resumido posible porque hay más investigación detrás de todo esto, así que si es posible, adquiere nuestra más reciente obra, Apocalipsis, la revelación, en la plataforma Amazon, donde sé exactamente que va a ser una enorme bendición para tu vida porque vas a poder aprender algo más. Así que vámonos al libro de Isaías en el capítulo 14 del versículo 12 al versículo 20 y vamos a entender un poquito acerca de la mente y de lo que había detrás de todo este movimiento que Lucifer hizo. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella, luciente hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Es increíble ver cómo el autor Isaías, el profeta, le dice, tú que destruías a las naciones del mundo. Hay que entender que esta caída de Lucifer se dio mucho antes de lo que fue la creación adámica, de lo que fue la creación de Adán y Eva. Por eso es que esta creación se entiende que fue una creación pre-adámica. Fue antes de Adán y Eva y estas naciones vieron cómo es que Satanás cayó del puesto o del lugar donde Dios lo tenía. Pues te decías a ti mismo, dice el autor, subiré al cielo. Esto es lo que pensaba Lucifer antes de volverse en Satanás. Subiré al cielo para poner mi trono, dice, por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Muchos entiende que ya Dios le había dado una oportunidad más a Lucifer. ¿Por qué? Porque una vez que se rebeló en el cielo, Dios lo destituyó y lo manda a la tierra. Por eso la palabra dice, y subiré, porque se cree que estaba en la tierra habitando con todas las naciones a su alrededor. Se cree que Dios le dio un cargo en la tierra cuidador, como cuidador de ella. Se cree, mucho se cree eso. Entonces en su corazón entró nuevamente esa ambición, nuevamente esa avaricia de querer tener más. Por eso dice, subiré y seré como Dios. Nuevamente el egoísmo en él se ve notable. Dice, en cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo?
¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? Dice, ¿es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Por qué? Recordemos que en un principio la tierra estaba desordenada y vacía, y algo que debemos de entender es que dentro de las características de Dios, Dios no podía crear algo vacío y algo desordenado. Se cree, se piensa que este desorden en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, provino por la rebelión de Satanás nuevamente. Este es el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros. Lo pone, este es el rey que demolía las grandes ciudades, dando a entender que Satanás, después de ser ángel, Dios lo constituyó como una autoridad en la tierra, como un rey. No lo destituyó completamente, sino todavía le dio una oportunidad de poder gobernar en la tierra, de pensar las cosas sabiamente, de hacer las cosas correctamente, pero no lo hizo. Los reyes de las naciones yacen en gloria majestuosa, o sea que cuando mueren se van de una manera y los despiden de una manera honrosa, cada cual en su propia tumba. Pero tú, o sea, tú, Lucifer, pero tú serás sacado de tu sepultura como una rama inútil, como un cadáver pisoteado bajo los pies, serás arrojado bajo una fosa común con los que murieron en batalla, dice. Descenderás al abismo, dándonos a entender el trágico final que Satanás, Lucifer, van a tener al final de los tiempos. Descenderás al abismo, dice. No te darán un entierro apropiado porque destruiste a tu nación y masacraste a tu pueblo. Ahora, entendamos cuál va a ser el trágico final de Satanás. Entendamos cómo va a ser este final. ¿Por qué? Porque la vez pasada estábamos viendo acerca de cómo es que Satanás va a ser encarcelado por 1000 años y va a ser arrojado al abismo por 1000 años. Durante ese tiempo Satanás va a ser encadenado. Durante ese tiempo Satanás no se va a saber nada de este ser, porque completamente va a ser encarcelado en este abismo. Pero después de esos 1000 años, Dios lo va a necesitar y lo va a ocupar para que cumpla un propósito más en esta tierra. Dentro de lo que es Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al versículo 3, dice: Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo. Increíble cómo Apocalipsis nos complementa lo que Isaías ya había dicho. Y déjame decirte que entre el tiempo de Isaías y el tiempo de Apocalipsis hay un gran tiempo y hay un gran espacio de tiempo en el cual ambos autores, sin tenerse que poner de acuerdo, pudieron concluir o pudieron describir el final tan trágico de Lucifer. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, Lucifer, Satanás, quien es el diablo, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado este tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo más. Es increíble ver el misterio dentro de todo esto, porque Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, no decide destruir a este ser malvado. Todavía tiene un propósito más que cumplir este ser. Todavía tiene un propósito más que veremos más adelante, pero por el momento va a tener que ser encerrado durante 1000 años. Ahora entendamos dos creaciones más que se apartaron de la verdad. Unos son conocidos como los caídos, los ángeles caídos. ¿Quiénes son estos ángeles caídos? Aquellos que se rebelaron con Satanás, aquellos que se rebelaron con Lucifer. Recordemos que dentro de la revuelta que hizo en el cielo hubo una creación de ángeles que se unió a él, que se unió a su voz y que fueron, ¿qué fue lo que pasó con esta creación? Fueron destituidos también. Fueron arrojados a la tierra. Recordemos lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 del versículo 3 al 4 nos dice: He aquí un gran dragón,
escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Debido a la decisión tan terrible que tomó Lucifer por rebelarse en contra de Dios, fueron afectados también estos seres angelicales, pero ellos fueron arrojados sobre la tierra. Son los que actualmente están operando como se le conoce como demonios. Ellos son los que actualmente están operando todo el engaño, todo lo oculto. Ellos están trabajando en todo ello actualmente. Ellos están regados alrededor del mundo. Algo que debes entender es que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Está en todas partes. Satanás no. Satanás necesita a sus aliados. Lucifer necesita a sus aliados, a sus comandos, a sus generales, a sus soldados rasos, a sus cadetes, a sus cabos. Él necesita todo eso. Él tiene una estructura espiritual en este mundo y en cada nación. Él es el que gobierna el mundo, pero no puede solo. Necesita a sus aliados y ellos son los que actualmente están trabajando. Ahora, otra creación. Estos fueron los ángeles caídos, fueron arrojados a la tierra. Otra creación que se dio origen en el libro de Génesis, y quiero que me acompañes al libro de Génesis en el capítulo 6 del versículo 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, cuando la palabra establece hijos de Dios, hace alusión a ángeles, no a hijos de Dios como lo somos tú y yo actualmente. A ellos se les dio un título como hijos de Dios, pero se refiere a una creación más de ángeles. Escogiendo, dice, y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Había gigantes en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mucho se cree que esta raza de gigantes se dio. ¿Por qué? Porque estos ángeles, estos seres espirituales, se metieron con las hijas de los hombres. Por eso es que aún a la fecha, históricamente hablando, hay vestigios de gigantes. Hay vestigios de gigantes. Sí existieron, sí vivieron, pero fue una creación que no fue parte de lo que Dios quería. Fue una alteración al ADN y Dios también juzgó a estos ángeles por lo que hicieron. Y para poder ver esta parte, vámonos a segunda de Pedro. ¿Cómo fue que Dios juzgó a estos ángeles? Porque si Dios no perdonó, dice Pedro, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y en Judas capítulo 1, versículo 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, la parte eterna, la parte espiritual, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y vemos en el libro de Apocalipsis, justamente en una de las trompetas, en el capítulo 9, en la quinta trompeta, estos ángeles van a ser arrojados a la tierra y ellos van a culminar un juicio, van a venir a torturar a las personas de aquel entonces, de aquel momento. Tienen una misión que va a tardar 5 meses y esa misión es venir a torturar a la raza humana.